si empieza. Ya estamos grabando. Entonces, bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por asistir, bueno, pues a la primera sesión del año, de las sesiones que tenemos planificadas las próximas semanas sobre soluciones en Google Cloud. Y hoy, bueno, pues estrenamos con un topic, una sesión que nos habéis comentado, pues muchos de vosotros que teníais bastante interés. Y que además, bueno, pues viendo, ¿no? La cantidad de gente que se ha registrado, parece que es de los temas que os interesan más. Almacenamiento en la nube, ventajas y casos de uso. Entonces, bueno, pues la sesión va a durar 1 hora. A diferencia de otras sesiones donde estaba un par de compañeras mías que estaban llevando, bueno, pues es el control de admitir a la gente y poder contestar algunas preguntas. Hoy nos coincidía con otro tema, no van a poder, entonces sí que os voy a pedir, sí que creo que ya alguno lo está haciendo, que vaya aceptando, ¿vale? Vaya admitiendo a la gente que se está uniendo, porque si no, yo o sea, no voy a poder estar a las dos cosas, ¿vale? Y lo que quería también, muchas veces lo que hacíamos antes no era el intentar contestar por chat a las preguntas que ibais haciendo. Vamos a ponerlas en el chat, ¿vale? Pero vamos a dejar unos 10 minutos al final entre 10 y 5 minutos, a ver lo que me da tiempo para contestar a esas preguntas. De todas maneras, tomaré nota y si no nos da tiempo a contestarlas en esta sesión, pues os enviaremos la respuesta. ¿De acuerdo? Lo primero que quería era mostraros, ¿no? quién es el equipo que formamos ahora sector público en España en Google Cloud. De otras sesiones seguramente pues habéis conocido pues a mi compañera Vanessa, comercial, a mi compañera Ana, que también ha dado unas cuantas sesiones junto conmigo. Bueno, pues el año pasado incorporamos a 2 personas más, a Cristina y a Miguel, que se presentarán seguramente la semana que viene en la siguiente sesión que vamos a hacer, ¿vale? Y que ellos llevan sobre todo, bueno, pues digamos el territorio este de España y las islas. Bueno, pues para no retrasarlo más, esta va a ser la agenda que vamos a hacer hoy, una brevísima introducción a Google Cloud, porque, bueno, pues ya lo habéis escuchado en otras sesiones y ya vamos a entrar de lleno a los tipos de almacenamiento, backup y el escenario backup y disaster recovery. Quería, bueno, informaros de unas formaciones que estamos haciendo en España que le llamamos Liftoff y vamos a terminar pues con esa ronda de preguntas si tenéis cualquier cuestión que queráis aclarar, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy breve, ¿qué hace a Google Cloud diferente? ¿Vale? Ahí veis, bueno, pues los 5 puntos que creemos que son los más diferenciales. Pues, y como siempre, como os habréis estado hartado de escucharnos en muchas de las sesiones que hemos hecho con vosotros, siempre empezamos con el tema de seguridad a escala y un modelo de seguridad de confianza cero. Google Cloud cuenta con más de 850 expertos en seguridad de alto nivel que nos permite, ¿no? asegurar esa defensa de la nube de Google y que están, bueno, pues todo el día dedicado a intentar resolver los desafíos pues, de seguridad más difícil. Nuestro objetivo, ¿no? es que cuando hacéis ese movimiento a la nube tengáis esa plena seguridad de que los datos están más seguros de que si los tuvierais en vuestras propias instalaciones on-premise. Y al final, pues disponemos, ¿no? de todo ese equipo de personas dedicados a la seguridad que se dedican todo su día pues a eso. Tenemos una infraestructura preparada para el futuro, ¿vale? Al final hemos construido nuestra nube para el largo plazo y siempre, ¿no? con la mentalidad de innovación, no solamente en nuestras soluciones, sino también en el centro de datos. Recientemente leía, por ejemplo, un informe, ¿no? de cómo la cantidad, ¿no? de cables de fibra óptica al final, bueno, pues que hay en el mundo son propiedad pues de los vendors de cloud prácticamente y sobre todo, bueno, pues aquí Google Cloud, Google es uno de los máximos inversores en cables de fibra óptica. Estamos ofreciendo servicios de computación totalmente administrada
¿vale? Para que podáis crecer desde entornos de desarrollo a producción sin tener que preocuparos, ¿no? De esa disponibilidad, ese rendimiento, esa capacidad. Y como el año pasado creo que hicimos, ¿no?, una sesión específica de datos y analítica avanzada, bueno, pues nuestra idea, ¿no?, es ofrecer servicios donde podáis aprovechar los macrodatos para encontrar respuestas de manera más rápida, ¿no? Que podáis crear productos y generar aplicaciones que realmente os permitan dar respuesta a esas necesidades de los ciudadanos. Y también lo que estamos hablando últimamente, ¿no?, mucho es esa visión del ciudadano 360, el cómo conocer más bueno, pues de la información que ya disponéis, ¿no? El hacer esa limpieza de datos, esa análisis de datos y visualización para que podáis personalizar esos servicios que estáis dando al cliente, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar en las siguientes sesiones. Otro de los pilares de Google, pues es esa mentalidad de open source, de evitar el locking. Al final, bueno, pues el código abierto pues, se ha convertido, ¿no?, en un componente principal en el desarrollo de software moderno y Google siempre ha estado ahí, ¿no? Proyectos que os pueden sonar, pues hemos hablado en otras sesiones como Kubernetes, Apache Beam o TensorFlow, pues son una pequeña muestra de todos esos contribuciones que ha hecho Google en temas de código abierto y en temas también de inteligencia artificial. Y otro punto que creemos que siempre destacamos es ese compromiso de Google con la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, tenemos una larga trayectoria en energía limpia. Os lo hemos comentado otras veces. En 2007, Google se convirtió en la primera empresa en convertirse en carbon neutral. En 2017 fuimos la primera empresa de nuestro tamaño en igualar el 100% de nuestro consumo de electricidad con energía renovable y en 2020 anunciamos nuestro objetivo pues, energético más ambicioso, el poder funcionar pues, nuestra compañía con energía libre de carbono en todas nuestras regiones y esto para lograrlo en el 2030. Bueno, pues ya han pasado 2 años casi desde el anuncio, ya solo quedan 8. Es un gran reto, pero estoy segura de que lo vamos a lograr. Como os decía, pues la seguridad para nosotros es lo más importante. Queremos que convertiros ¿no?, en vuestra nube de confianza, donde tengáis esa confianza que los datos que se encuentran en la nube están igual o más protegidos de los datos que tenéis en vuestro CPD. Y para eso cumplimos, bueno, pues con todas esas regulaciones, tanto en Estados Unidos, Australia, pues GDPR y, bueno, pues la más importante que nos interesa aquí en España, cumplimos el Esquema Nacional de Seguridad con nivel alto. A finales de año pasado hicimos la renovación de esta certificación y también lo que hemos hecho ha sido sacar como novedad las guías de configuración segura. Si os tenéis interés en conocer más este punto, pues os podemos pasar el enlace tanto a lo que es el sello, ¿no?, de la certificación como el acceso a esas guías de configuración segura que os van a permitir, bueno, pues implementar según las best practices de Google vuestro entorno de Google Cloud. Y luego, finalmente, quería terminar, ¿no?, con algo que se está hablando, ¿no?, mucho en estos últimos tiempos, que es el tema de la soberanía del dato. Hacemos sesiones específicas sobre este topic. No sé si ahora, mientras lo estoy comentando, quizás sería algo que podríamos hacer una sesión específica de ello con vosotros. Simplemente comentaros, ¿no?, que si os interesa que hagamos una sesión, sí que os pediría que lo fueras poniendo en el chat para que veamos si podemos organizar una más tarde. Simplemente comentaros la visión que tiene Google Cloud
respecto a la soberanía del dato son 3 aproximaciones. La soberanía del dato como tal, ¿vale? Proporcionamos a los clientes, a vosotros, mecanismos para, bueno, pues asegurarnos que el dato, pues, está seguro, por ejemplo, a través de las claves de cifrado. Somos capaces, ¿no? Si ciframos siempre el dato en destino y en tránsito. Y otra de las cosas que nos diferencian es que, bueno, pues esas claves de cifrado no pueden estar almacenadas y gestionadas por Google, pero también pueden estar almacenadas y gestionadas fuera de Google. Es decir, que vais a tener el control absoluto a quién puede acceder a esa información. Ya sabéis que muchas veces se escucha, ¿no? Oye, que si el gobierno de Estados Unidos puede pedir acceso a esa información, bueno, pues que sepáis que si vosotros mantenéis esas claves fuera de la nube de Google, pues no sois vosotros, ¿no? Los últimos que decidís si dais ese acceso o no. Por supuesto, Google va a estar apoyándoos en caso de que decidáis tener las claves dentro de la nube de Google para, bueno, pues que solamente por razones excepcionales, estamos hablando de temas de terrorismo, haya una razón legal por la que se puede dar ese acceso a la información. Pero ya os digo, si la clave está fuera de Google, vais a vosotros tener la última palabra. Luego, por otra parte, está bueno, pues nuestra aproximación, ¿no? De soberanía operativa, que es, bueno, pues permitiros, ¿no? El daros controles para aseguraros dónde se va a almacenar esa información. Ahora lo vamos a ver, ¿no? En esta presentación. Y también, pero no solamente dónde se almacena la información, sino qué personal dentro de Google tiene acceso a esa información. Por ejemplo, que si abrís un caso a soporte, podéis estar diciendo que solamente personal europeo pues os va a poder atender y, por lo tanto, bueno, pues tener ese acceso a vuestro entorno. Y finalmente terminamos con la soberanía del software, que os va a ofrecer garantías de que vais a poder controlar la disponibilidad de vuestras cargas de trabajo y ejecutarlas, bueno, pues donde queráis, ¿vale? Pues que no vamos al final, bueno, pues a través de nuestra solución de Anthos, pues el poder disponer de un entorno de contenedores, pues también on-premise y sin estar ligado tanto a una nube determinada, como por ejemplo puede ser Google, sino que lo podemos ejecutar en otros entornos. Y ya finalmente, este es el portfolio de soluciones, bueno, un resumen, digamos, de soluciones dentro de Google Cloud. Yo al principio decía, bueno, tengo que aprender todos estos iconos y nada, es imposible el saberse el dibujito de cada uno de ellos. Esto es una pequeña muestra de todo lo que hay. Siempre decimos, nos lo habréis escuchado un montón de veces, somos como las piezas de Lego, ¿no? Estas son piezas de Legos que las combinas, en cómo la combinas y sobre todo, pues el tipo de dato y el tipo de transformaciones que vas a hacer sobre esa información, pues vamos a tener diferentes tipos de soluciones. Hemos ido teniendo pues sesiones sobre infraestructura, sobre Big Data, sobre inteligencia artificial. Todas las tenéis disponibles en vuestro portal. Y bueno, pues hoy toca la parte de almacenamiento. Ya creo que hicimos una sobre, si veis mi ratón, ¿vale? Nos vamos a centrar en estas 4, especialmente hoy en la parte de Cloud Storage. Hicimos ya, me parece, sobre almacenamiento de bases de datos, ¿vale? Pasamos a la siguiente slide, ¿vale? Pues tenemos, bueno, pues para almacenamiento de datos en memoria, pues a través de un servicio gestionado de Redis, que llamamos Memory Store, bases de datos relacionales, Cloud SQL y Cloud Spanner, y bases de datos no relacionales, pues como Firestore y Cloud Bigtable. Luego tenemos la parte de nuestro Data Warehouse, BigQuery, pero como os comento, hicimos ya una sesión específica sobre este topic y entonces hoy nos toca pues, la parte que es más a la derecha, que es ese almacenamiento del dato no estructurado, ¿vale? Pues estamos hablando de almacenamiento tipo objeto, pero también almacenamiento tipo de bloque y de ficheros. Vamos a empezar, bueno, y antes de empezar con el almacenamiento de tipo bloque, pues os quería hacer referencia, bueno, pues a una compañera nuestra que, bueno, no me sale el nombre,
pero si buscáis en internet de cloudgirl.dev, pues tiene un montón de gráficos de este tipo donde te dice más o menos, ¿no?, cómo considerar de una manera muy amena. Además, sus vídeos son también muy chulos. De un simple vistazo, bueno, pues el saber, ¿no?, dónde utilizar el almacenamiento de tipo objeto, el de bloque o el de ficheros. Esperemos que hoy, bueno, pues esta sesión nos permita también conocer un poquito los 3 niveles que tenemos. Y empezamos con el de bloque, vamos a continuar con el de ficheros y finalmente con el de objeto para empezar con nuestro topic, ¿no?, de backup y disaster recovery. Entonces voy a ir rápido por el de almacenamiento de tipo bloque, lo conocéis, quizá lo conocéis ya alguno de vosotros. En nuestro caso, bueno, pues le llamamos persistent disk, ¿vale? Y al final, bueno, pues almacenamiento de tipo bloque que tiene una gran durabilidad y un alto rendimiento. Vamos a tener tanto puede ser de tipo HDD como de SSD y nos va a permitir, bueno, pues el proveer, ¿no?, de ese almacenamiento hacia nuestras máquinas virtuales o hacia nuestros contenedores, hacia Google Compute Engine o Google Kubernetes Engine. Una de las características más importantes es que se puede redimensionar de manera transparente, ¿vale? No tenéis que parar la máquina virtual. Se puede llegar hasta unos 64 teras de almacenamiento. Tenemos mecanismos para hacerles backups vía snapshots. Podemos tener, bueno, pues no, esa capacidad de tener múltiples readers y vamos a siempre, ¿vale?, sin necesidad de hacer stripping, conseguir el máximo rendimiento. En la siguiente slide, pues vamos a ver, ¿no? Eso es, como os decía, tenemos diferentes, dentro de lo que es persistent disk, tenemos diferentes tipos, pues partimos, ¿no?, desde la parte más de la izquierda, el almacenamiento más económico, hasta la parte más de la derecha, que es el que os da el máximo rendimiento. Entonces, bueno, pues podéis empezar con una aplicación que, bueno, pues que no requiera no tenga demasiados requisitos, pues normalmente lo que ponemos, ¿no?, es lo que llamamos el estándar persistent disk. Como veis, pues un tipo de discos HDD y luego ya empezaríamos a pasar a los de tipo con almacenamiento de tipo SSD. Y nos llegaríamos hasta, bueno, pues por ejemplo, si necesitáis tener un alto rendimiento en alguna de las aplicaciones, donde, por ejemplo, bueno, pues la información se pueda, una vez que la máquina virtual se reinicia, se pueda perder, pensar en tipo RAM, estaríamos, ¿no?, hablando de ese tipo de discos persistent disk que es a nivel local. Pero bueno, entre unas y otras, pues normalmente la gente pasa de estándar persistent disk a balance persistent disk, ¿vale? Que como veis, pues sirve para casi todas las aplicaciones y si no, ya estaríamos hablando quizá más del tipo performance, ¿vale? Este es el que más cubriría pues todas las bases de datos sin perder con un rendimiento bastante adecuado. Ya pasaríamos entonces, ya habéis visto, pues los 5 tipos de persistent disk que tenemos, almacenamiento de tipo bloque. Bueno, pues nuestro almacenamiento de tipo ficheros, el nuestro propio, se llama File Store. Tenemos también, no lo he incorporado aquí porque quizá podría ser este también el topic de otra sesión, pues alianzas pues con otros proveedores. Seguramente muchos de vosotros estéis utilizando pues cabinas de NetApp en vuestro CPD. Bueno, pues que sepáis que también tenemos esa posibilidad de tener almacenamiento NetApp dentro de GCP, igual que almacenamiento MC. Y bueno, pues eso podríamos hacer si os llega a interesar, ¿vale? Si podéis ponerlo ahí en el chat, sesiones específicas donde os podemos comentar, ¿no?, cómo tener una NAS de NetApp dentro de Google Cloud. Pero la nuestra propia se llama File Store y lo que nos va a permitir, ¿no?, como aparece en esta slide, es el poder ofrecer ese almacenamiento de tipo NAS tanto a nuestras máquinas virtuales, a Compute Engine, como a Kubernetes. Tiene soporte NFS, ¿vale?, versión 3. Por ahora no tenemos soporte de CIFS. Si nos queremos ir a un almacenamiento de tipo CIFS, por ejemplo, tendríamos entonces que estar hablando, ¿no?, de esa alianza que tenemos, por ejemplo, con NetApp.
completamente gestionado. Esa es una de las grandes ventajas que estamos ofreciendo. No os vais a, ¿no?, tener que de cara a configurar y mantener ese almacenamiento, simplemente es un consumo de almacenamiento NAS completamente escalable. Vais a poder crecer y disminuir, es a pagar, ¿no? Es una de las grandes ventajas de la nube, pues pay as you use. El rendimiento es el óptimo para, por ejemplo, pues te cargas de tipo HPC y bueno, pues muy fácil de integrar, como os decía, pues con nuestras diferentes soluciones. Y tenemos dos tipos, básico, ¿vale? Y high scale, pues parecido, ¿no?, a lo que veíamos anteriormente, que podéis elegir, ¿no?, un portfolio de opciones para que podáis elegir entre la que más se ajuste. Tenemos dos tipos de HDD. Ahí estáis viendo, bueno, pues también, bueno, pues una aproximación del precio y del sizing que podemos tener, pues puede llegar desde el nivel más básico de 1 a 10 teras hasta 64 teras y luego ya estaríamos, bueno, pues con opciones que os van a permitir un mayor rendimiento de tipo SSD, que podemos llegar al nivel máximo de 320 teras por File Store. Y ya finalmente vamos a empezar con el almacenamiento de tipo objeto, que realmente, bueno, pues es el foco de esta presentación. Si queréis, si tenéis alguna duda hasta aquí, eh, quizás sea un buen momento para hacerla. Vale, estupendo. Pues entonces vamos a empezar ya al almacenamiento de tipo objeto. Entonces, bueno, pues nosotros le llamamos Cloud Storage y, bueno, pues es un almacenamiento pues muy fiable. Vamos luego a ver, ¿no?, diferentes SLAs que vamos a tener, diferentes tipos, pero podemos llegar a dar un 99,95% de disponibilidad con failover transparente y vamos a ofrecer, por ejemplo, opciones de multiregión. Una de las características que voy a destacar más, bueno, que es una API consistente entre todos los tipos de almacenamiento. Ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, es el mismo disco, es la misma API para acceder a ella y simplemente lo que va a cambiar, que es lo que el objetivo principal de hoy es que entendáis, ¿no?, de los diferentes tipos que tenemos, cuándo utilizar cada uno, pues es el caso de negocio, ¿vale? Pero muy importante, el tiempo de acceso entre todos los niveles, y esto lo voy a mencionar varias veces hoy, es el mismo a nivel de milisegundos para todos ellos. Muy económica la solución. Os quiero hacer luego un ejercicio para que veáis, por ejemplo, con 5 teras, 10 teras, lo que puede llegar a costar la solución y así que ya tengáis una referencia en la sesión de hoy. Y, por supuesto, de nuevo, seguridad. Siempre para nosotros la seguridad es lo más importante y lo que os comentaba, ¿no?, ese cifrado tanto en reposo como en tránsito. Bueno, pues aquí un poco, ¿no?, lo que os estaba comentando anteriormente, simplemente, bueno, pues que el tamaño máximo de fichero son 5 teras. No creo que tengáis, pues, ficheros mucho más grandes, así que no sería, pues, seguramente un límite para ninguno de vosotros. Si tenéis un caso de uso, sí que, por favor, ponerlo en el chat, que me interesaría conocerlo un poquito más, de ficheros de más de 5 teras. Y aquí, bueno, pues vemos, luego lo vamos a ver un poquito más adelante también, pues las diferentes clases de almacenamiento que tenemos, ¿vale? Entonces, son 4, como veis, y es el estándar, que digamos que es más, pues, almacenamiento en productivo. Imaginaros, bueno, pues las imágenes, los vídeos que queréis poner en vuestro portal web, pues ahí lo estaríamos poniendo aquí en el estándar. Y luego, en caso de, por ejemplo, para backup y disaster recovery, lo que estaríamos usando, pues, son los otros 3, el Nearline, Coldline y Archive.
A continuación, ¿vale? Vamos a ver cuáles serían las diferencias entre unos y otros, pero bueno, ahora mismo lo que me interesa es que sepáis que en situaciones de Disaster Recovery y Backup estaríamos hablando de estos tres que hay más a la derecha. En todos, repito, es el mismo tipo de disco, el mismo rendimiento, el mismo tipo de acceso, simplemente cambia el caso de uso. ¿Vale? El caso de negocio y, por lo tanto, bueno, pues los costes que vienen asociados y las limitaciones que tiene cada uno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Que empezamos con la... Vale. Ahora mismo Oscar, ¿no?, está preguntando, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los tipos de almacenamiento que recomendamos para las copias de seguridad? Bueno, pues antes de empezar con el tema de backup y disaster recovery, sí que querría, ¿no?, una serie de conceptos generales para cualquier solución de backup, no es específico de Google Cloud, para que estemos todos, bueno, pues con los mismos conceptos. Y es que, bueno, pues yo vengo del mundo del backup, ¿vale? De empresas. Antes de entrar en Google, estuve en un par de empresas pues que vendían soluciones de backup y siempre, ¿no?, era como el gran olvidado. Cuando estáis definiendo el presupuesto, pues hay muchas veces, pues era como, bueno, pues con lo que primero vamos a asegurar las cantidades para otros proyectos y luego, bueno, pues a ver si podemos pues mejorar o ampliar pues nuestra solución de backup. Y muchas veces ese es gran olvidado, pero realmente el impacto que puede tener es enorme. Y es que, bueno, pues de este informe, que ya es muy antiguo, estamos hablando de que el coste medio que podría ser por minuto de una situación de disaster recovery. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé en el mundo del backup, se tendía, ¿no?, a tener el backup como el seguro del coche. Lo tengo que pagar, desgraciadamente, y espero no usarlo nunca. No sé si esa es vuestra propia experiencia, pero me están diciendo que no se oye, por lo que estoy viendo. ¿Me estáis oyendo bien o hablo bajo? ¿Puedo subir el tono de voz? A ver si Virginia dice que sí se oye. Sí, yo Vale, también te oigo perfectamente. vale, pues entonces seguramente sea tema a lo mejor de la persona que lo ha comentado, que se salga, que se vuelva a unir, seguramente sea algo de la configuración, ¿vale? Lo que os decía era eso, ¿no?, que muchos de vosotros pues consideráis el backup como ojalá no tenga yo que usarlo. Y ahora seguramente el discurso, si estáis hablando con diferentes... a ver, sí, dicen que se lleva cortando. Vale, voy a intentar acercarme un poco más al micrófono. Entonces, ahora mismo el discurso que están haciendo los diferentes vendors de backup es la activación del dato. No sé si lo habéis escuchado. Empieza a utilizar la información que tenéis, por ejemplo, pues para hacer pruebas en entornos de desarrollo, que la recuperación de esos datos sea lo más rápida posible. Antes, cuando estábamos hablando de recuperar, pues teníais que recuperar de un backup, seguramente pues estáis pensando en horas o incluso días, ¿vale? Ahora ya no, ya los tiempos de recuperación se han disminuido bastantes, pues eso ya, ¿cuánto? Ya cada vendor de backup pues tendrá que decir las cifras, ¿vale? Pero digamos que es una tendencia que hay en los vendors de backup, el disminuir el RPO y el RTO. Otro de los puntos, ¿no?, que yo veía cuando hablaba pues, de soluciones de backup es que se mezclaba un poquito pues, lo que es proyectos de backup, proyectos de disaster recovery y proyectos de archivado. Además, la palabra archivado parece que ahora todo el mundo pues, la utiliza en diferentes contextos. Entonces, vamos a aclarar un poquito esta parte. Yo no sé si ese alguno, bueno, pues está metido en algún proyecto de archivado. Si es así, si lo puede poner dentro del chat. Archivado es el mover dato productivo a un almacenamiento más económico, ¿vale? Pero sigue siendo dato productivo. Simplemente es dato histórico que no se accede de manera frecuente,
pero no es una copia de backup, sino sigue siendo dato productivo. Lo que se suele dejar por esas soluciones de archivado es un pequeño enlace que se llama stub, ¿vale? En el almacenamiento más caro, y ese stub, cuando se llama ese fichero, ese stub, lo que hace es recuperarlo de un almacenamiento más económico. Bueno, pues ese almacenamiento más económico pues podría estar pues dentro de la nube de Google también. Estaríamos hablando, por ejemplo, pues si grabáis pues vuestras sesiones, ¿no?, de ayuntamiento, esos vídeos que a lo mejor tenéis, se podrían dejar, ¿vale? No, que siguen teniendo que estar accesibles, se podrían dejar dentro de lo que es el almacenamiento de Google Cloud para que tuviera un coste muy económico y no estar ocupando ese almacenamiento on-premise de productivo. Luego tenemos, bueno, pues soluciones, la problemática de backup, que la conocéis todos, y la parte de disaster recovery. ¿Qué pasa en caso de que mi CPD on-premise se caiga? ¿Cómo puedo hacer esa recuperación? ¿Necesito otro CPD on-premise? Bueno, pues que sepáis, y lo vamos a ver también aquí, que Google Cloud va a ofrecer también una alternativa, pues para que podáis arrancar vuestro parte o completamente vuestro entorno de on-premise dentro de GCP, ¿vale? ¿Hasta aquí algún comentario que queráis hacer? Vale. Como vamos a dejar esos 5 minutos al final, vale, pues simplemente que son conceptos, lo que estáis viendo aquí, que muy relacionados, ¿no? Cuando cosas que os deberían preocupar, tener en cuenta a la hora de decantaros por una solución de disaster recovery. Y es ¿vale? Está claro que un disaster recovery me debe permitir hacer un failover. Se me cae el CPD principal, pues tengo que hacer un failover al CPD Disaster Recovery, pero muchas veces se nos olvida que luego os puede llegar, claro, a interesar hacer ese failback. Una vez que he recuperado el CPD on-premise, necesito hacer esa vuelta atrás, ¿vale? ¿Qué mecanismos os puede dar una solución de Disaster Recovery en temas de failback? ¿Cuál es el RPO, el RTO que realmente necesitáis, ¿vale? El RPO, vamos a recordar el concepto, es en qué punto en el tiempo puedo recuperar. De hace 15 minutos, de hace 1 hora, de hace 10 segundos. Y el RTO es el tiempo que voy a tardar en recuperar. Estamos hablando de segundos, estamos hablando de minutos, estamos hablando de horas, estamos hablando de días, ¿vale? En una situación de disaster recovery lo que se desea, ¿no?, es un RPO, RTO lo más pequeño posible. Y finalmente, opciones avanzadas de disaster recovery. El poder elegir, ¿no?, el orden en el que quieres recuperar las aplicaciones. El crear grupos de aplicaciones, ¿no? Esta aplicación al final está formada por estas 5 máquinas virtuales, imaginaros, y el orden en el que quiero arrancar esas 5 máquinas virtuales, pues es este. Pues esto para mí son, por mi experiencia, pues las features, las funcionalidades que tenéis que estar preguntando para evaluar cuál es la solución que más se ajustaría para vuestro escenario. ¿Qué es lo que ha ido pasando en el mundo del backup y disaster recovery? Hace muchos años había una solución para la problemática del backup y otro tipo de soluciones para la problemática de disaster recovery. Bueno, pues ambos mundos se están acercando. Entonces, las soluciones de backup han mejorado mucho su capacidad de ofrecer un menor RPO y RTO. Entonces, digamos que también pueden ser soluciones muy válidas para disaster recovery. Y las de replicación empiezan a ofrecer opciones avanzadas también de backup. Entonces, ya no estamos hablando de los vendors tradicionales de backup solo en la parte de backup, y lo mismo en la replicación. Si estamos hablando de soluciones de una necesidad de disaster recovery, ya empiezan a aparecer en el escenario, ¿vale?, muchos de esos vendors tradicionales de backup en entornos de disaster recovery, porque son capaces ya de dar este tipo de soluciones, de características. Y pues yo normalmente, pues cuando hablo con vosotros, me gusta, ¿no?, el hacer esta pirámide y decir, bueno, no vamos a tratar todos los datos igual. Pues muchas veces, pues cuando yo hablaba con vosotros es que yo necesito una solución de replicación de todo mi entorno. Yo decía, bueno, quizá la solución de replicación
es para tu entorno más crítico, ¿vale? Porque normalmente la replicación tiene un coste mayor. ¿Por qué no vamos y hacemos una aproximación solo de solución de replicación para ese pico de la pirámide que vemos ahí? Quizá para el resto, con una solución de backup es más que suficiente. Y, por ejemplo, para el entorno de desarrollo sí que también puede ser, pues por supuesto necesitan también quizá una solución de backup, pero con una política de backup no tan exigente. Quizá hacer backup cada 2 semanas, ese entorno de desarrollo, una vez a la semana, es más que suficiente. Entonces, tenéis diferentes tipos de datos, vamos a utilizar diferentes enfoques, ¿vale? Y ahí es cuando podemos estar hablando de hacer ese mix entre entorno de backup y entorno de replicación. De mi experiencia, ¿no? Que es lo que, y aquí sí me falta alguna, algún punto, ponerlo en el chat, qué es lo que realmente pues estaréis buscando, necesitáis vosotros, ¿vale? Bueno, pues normalmente soléis pedir pues una solución, una única solución que os pueda cubrir todos los escenarios. Estamos hablando, ¿no? Que os pueda permitir la parte on-premise, la híbrida, multicloud, que os dé el mayor, o sea, que os llegue a marcar, ¿no? Oye, tengo esto, tengo lo otro, que os permita hacer ese backup consistente, ese soporte a esas nuevas cargas en cloud que hay, esa recuperación granular y lo más importante o lo más demandado muchas veces es que sea fácil, ¿vale? No suelen ser soluciones sencillas los productos de backup. Entonces, bueno, pues encontrar una solución que unifique todo eso, ¿no? Realmente para vosotros es un alivio. Nosotros no os vamos a decir qué solución es la más adecuada. Nos integramos, como estáis viendo aquí, con un montón de vendors de cloud. Podemos organizar sesiones con ellos y ellos os contarán, ¿no? Por qué uno es mejor que otro, qué os permite. Nosotros lo que vamos a hacer es integrarnos con ellos en el almacenamiento. Y luego, por otra parte, simplemente comentaros, tenemos nuestra propia solución de backup que se llama Actifio, que podemos sí que hay hacer pues, presentaciones de esa solución y comentaros por qué creemos, ¿no?, qué funcionalidades son las que creemos que os pueden ayudar. Pero como os digo, nuestro primer enfoque es, bueno, pues la solución que tenéis, si estáis contentos, si no tenéis algo que realmente os haga cambiar una solución de backup, quedaros con la que tenéis y simplemente nos vamos a integrar con nuestro tipo de almacenamiento. Si veis que la vuestra pues no os está llegando a dar o a cubrir un determinado caso de uso, pues ahí podemos entrar y hablaros de nuestra solución Actifio, ¿vale? Pero nuestro enfoque ahora mismo es el cómo nos vamos a integrar, no solamente con Actifio, sino con el resto. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes opciones de backup, ¿vale? Y el primer paso es vamos a utilizar el almacenamiento de Google Cloud para como tercera copia, ¿vale? Luego podemos llegar incluso a que no sea solo tercera copia, sino primera o segunda copia. Pero casi todos vosotros empezáis con ese escenario de tercera copia. Entonces, este sería el camino que normalmente nos encontramos que soléis hacer. Queremos empezar a hacer ese backup a la nube. Luego, una vez que tenemos el backup a la nube, ¿por qué no utilizar ese backup a la nube como solución de posibilidades disaster recovery, que también veremos hoy? Y luego ya quizá, ya que estáis empezando a estar familiarizados, empezáis a migrar cargas a la nube. Vemos que este es un camino muy normal que hacen muchos de los clientes, empezando con algo tan sencillo como decir, oye, mi tercera copia de backup la quiero dentro de la nube de Google Cloud, ¿vale? Y ya empecéis a familiarizaros y soléis hacer, si es que tenéis esa necesidad, ¿vale? Pues en torno a Disaster Recovery empiezo a migrar determinadas cargas de trabajo a la nube. Como os he dicho, la mayoría de los vendors de backup soportan Google Cloud. Lo que me gustaría que pongáis, a ver, voy a ver si puedo hacerlo muy rápidamente, es crear una encuesta, ¿vale? A ver, vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente. Vale. Ay, no soy el host, no lo puedo, me parece que no lo puedo hacer. Vale, si podéis poner en el chat, por ejemplo,
cuáles son las soluciones de backup que tenéis actualmente, Commvault, Veeam, NetBackup, ¿vale? Y os voy a ir diciendo, ¿no? Si y podemos hacer quizá una sesión, ¿vale? Pues con alguno de ellos para ir viendo las características en concreto de nuestras integraciones, ¿de acuerdo? Entonces, pero ya os digo, con lo que son, me extrañaría mucho que no tuviéramos integración. Y normalmente este es un pantallazo de Commvault y bueno, pues como indican aquí, es simplemente un par de minutos el poder configurar pues ese destino de Google Cloud. Es crear un bucket dentro de la consola y una vez que tienes el bucket, bueno, pues poner, bueno, pues la URL de la API y la clave de acceso, ¿vale? Y con eso ya podríais estar haciendo esa tercera copia hacia Google Cloud. Entonces, ¿cuál sería la pregunta principal de la sesión de hoy? Es ¿y cuál utilizo? Como hemos visto, había varios tipos de almacenamiento. Os he dicho que esos tres, Nearline, Conline y Archive, son los más utilizados en la parte de backup. Bueno, pues, y es el mismo tipo de disco. Entonces, ¿qué me hace elegir el Archive frente al Nearline? ¿Vale? Bueno, pues es el caso de negocio que hemos planteado. Nearline es el más, digamos, todos tienen un precio más económico, pero el que tiene un coste mayor, bueno, el coste mayor lo tiene estándar, ¿vale? Luego Nearline, Conline y luego Archive. Bueno, pues el Nearline es el que tiene un coste mayor, pero tiene un límite de mantener el dato dentro del almacenamiento de 30 días. ¿Vale? Después de 30 días se puede borrar. Y luego los costes de recuperación de acceso pues son menores. Luego tenemos el cooldown. Lo que es guardar el dato, solamente hay que guardarlo durante 90 días mínimo. Es decir, si lo borráis antes, se sigue cobrando por ese almacenamiento. Así que da igual, no lo borréis, dejarlo durante 90 días. Eso sí, el precio de almacenarlo es más económico. Y lo mismo, pues en la misma filosofía está con el Archive. Mucho más económico, pero hay que mantenerlo mínimo un año, ¿vale? Y luego, en caso de que se recupere, pues hay como un coste asociado a la recuperación. Pues el coste de Nearline de acceso pues es menor que el de Conline y es menor que el de Archive. Es decir, el precio de almacenar es mayor en Nearline que en Conline que en Archive, pero el precio de acceso es menor en Nearline frente a Conline y Archive. ¿Qué es lo que nos marca? Que los backups diarios, que son los que se van a acceder con más frecuencia y donde queréis una retención menor, lo vamos a guardar en Nearline. Los mensuales, que tienen normalmente una retención de un par de meses o de un año, podemos guardarlos en Conline o en Archive, ¿vale? En Archive, mínimo un año. En Conline, mínimo 3 meses, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que nos vais a decir, bueno, pues cuál es vuestra política de backup, qué es lo que queréis pasar a la nube y vamos a hacer ese estudio de en qué nivel os merece la pena. Pero ya os digo, normalmente de serie si diario, Nearline, mensual o anual, el anual Archive y los mensuales en función de las veces que recuperáis y cuánto tiempo tienes que guardarlo, Conline o Archive, ¿de acuerdo? Y en ese escenario, ¿no?, de empezar con tercera copia, el que va casi de serie es el Archive, ¿no? Esa retención de un año, que es el más económico. Y lo importante, ¿vale?, que lo que nos diferencia muchísimo frente a otras soluciones a otros vendors de backup, de cloud, es que el Archive realmente su tiempo de acceso es de milisegundos, el mismo que en Conline y el mismo que en Nearline. Lo digo porque con otros vendors de cloud el almacenamiento equivalente puede ser cuestión de horas o de días. En nuestro caso es milisegundos, es el mismo tipo de disco, solo cambia ese caso de negocio que hemos montado, ¿vale? Oye, pues aquí te lo hago más barato en el almacenamiento, pero claro, lo tienes que guardar durante un año mínimo, ¿vale? Eso es la diferencia entre unos y otros, no por la tecnología, no el tipo de disco que hay por detrás.
Eso, por ejemplo, es muy importante si estáis utilizando de duplicación, ¿vale? Pues que sepáis que también con ese almacenamiento archive vamos a soportar de duplicación, porque si lo soportamos en Nearline, si lo soportamos en Conline, para nosotros es transparente el soportarlo también en el archive, ¿de acuerdo? Vale. Pues simplemente para que veáis, estos son, ya sabéis, nuestros precios son públicos. La diferencia entre, bueno, pues el archivado, el de tipo archivado frente, por ejemplo, al de Nearline. Simplemente que aquí lo podéis borrar después de 30 días y en el archive lo tenéis que guardar durante mínimo un año. Todos con ese nivel SLA y tenemos la posibilidad pues, de guardarlo en una única región o multiregión. Normalmente cuando estamos hablando de backup, pues el regional, ya que es tercera copia, es más que suficiente, ¿vale? Para que hagamos, nos quedan 10 minutos y quería, por ejemplo, haceros un ejemplo. Si nos vamos, por ejemplo, al de tipo archive, elijo Bélgica, ¿vale? Como veis, podría llegar a utilizar también ese dual region o multi-region, ¿vale? En este caso, una única región y digo, por ejemplo, 5 teras de datos. Lo que es el coste del almacenamiento, ¿vale? Lo pongo en euros. De archivado, fijaros, ¿vale? Este es el coste de almacenamiento, ¿no? He puesto 5 teras, ¿sí? Ahí está. Luego tenemos también, ¿no? Calcular el coste de recuperación y las operaciones que se requieren para almacenarlo. Esto con la ayuda de los vendors de cloud nos lo comentan, pero para que veáis cuánto estaríamos hablando. Si estamos hablando de, oye, me voy a un almacenamiento de tipo Nearline, también esos 5 teras, estaríamos hablando de 45 euros, ¿vale? Para que tengáis una idea de eso. Estos son precios PVP, faltan algunos, por ejemplo, si pongo, oye, quiero recuperar al mes, pues 1 tera, porque estamos hablando de Nearline, pues estaríamos sumándole pues casi unos 20 euros más, ¿vale? Pero para que estéis ya viendo, bueno, pues un poquito, ¿no? Esas cifras. Si queréis que hagamos algún ejercicio, pues al final os voy a poner la dirección de nuestro email y podemos el enviaros, ¿no? Una aproximación de cotización. Entonces, estábamos hablando de, oye, dejo mi backup dentro de Google Cloud, pero ahora, ¿qué más cosas puedo hacer con ese backup? Solamente esa recuperación en caso de que quiero recuperar un fichero, una máquina virtual. ¿Qué pasa si se me ha ido mi entorno on-premise? Vale, pues es algo que podemos también hacer, ¿vale? Y como os decía, ¿no? Al principio, pues tenemos un enfoque que puede ser basado solo en el backup, que es tengo toda la infraestructura, solamente estoy dejando dentro de Google Cloud mi backup y ahora lo que necesito es, se me cae en entorno de on-premise, tengo que empezar a levantar servicios dentro de Google Cloud y hacer esa recuperación. El tiempo de recuperar, necesito tiempo para recuperar y ese tiempo de recuperación os lo dará vuestra solución de backup actual, ¿vale? Simplemente que sepáis que nosotros ya tenemos esa información guardada, entonces simplemente es arrancar ese entorno de Disaster Recovery, el tiempo que se tarde en arrancar ese entorno de Disaster Recovery y de recuperar la información. Un enfoque de replicaciones y si dejo algo ya de infraestructura en Google Cloud ya montada, entonces se está recuperando siempre, ¿no? Se está haciendo como una replicación, lo tengo ese dato también activo, apagado esas máquinas virtuales, por ejemplo, pero ya pues preparadas para arrancarse y entonces el tiempo, el coste es mayor porque tengo infraestructura de Google Cloud montada, no la tengo que montar entonces cuando hay una situación de Disaster Recovery y el tiempo de recuperación pues es prácticamente cero.
¿Qué es lo que vemos en muchos clientes? Que hacen, ¿os acordáis de esa pirámide que os ponía al principio? Hacen un mix. Es decir, que si nos vamos, para lo que es la carga menos crítica, utilizan ese enfoque de backup, lo que tardo en recuperar. Para lo que es la parte más importante, pues hacen ese enfoque de replicación. Mantengo una infraestructura de GCP operativa donde ya estoy replicando esa información y entonces mantienen las dos y para los entornos más críticos ya la recuperación sería prácticamente instantánea y para los menos críticos el tiempo en que se tarda en montar la infraestructura en Google Cloud y en recuperar. Y aquí veríamos pues un ejemplo que sepáis que dentro de Google Cloud tenemos un servicio, por ejemplo, de no es necesario hacer esa conversión a nuestro formato de máquinas virtuales, sino que tenemos entornos de VMware, que llamamos GCVE, VMware Engine. ¿Vale? Entonces, aquí está vuestro entorno on-premise, estamos haciendo backup, ese backup se envía a nuestro almacenamiento de Cloud Storage y en función de si es un enfoque de backup o de replicación, el entorno de VMware Engine está montado o no está montado. En el caso en que no esté montado, pues arrancamos, se suele tardar unos 40 minutos y empezamos la recuperación de la información sobre las máquinas virtuales. ¿Qué es un enfoque de replicación? Ese entorno de VMware Engine pues ya está arrancado, eso sí tiene un coste aquí lo que decimos es lo que os decía, ¿no? Solamente para esa carga más crítica y ya se está replicando. En caso de que ocurra disaster recovery es simplemente pues activar las máquinas virtuales. Pues lo ideal es ese mix entre uno y otro. Vamos. Finalmente, esa carga que está en GCP, si ya os acordáis, ¿no? Ese camino. Primero es el backup, luego es la solución de disaster recovery, empezar a activar ese dato, empezar a sentiros cómodos con nuestro entorno de Google Cloud y quizá hagáis ese tercer paso de empiezo a hacer, a migrar carga dentro de Google Cloud. Pues que sepáis que tenemos, bueno, pues nuestras propias soluciones para alta disponibilidad. Pero como os decía, estos son pues características de cada uno de nuestros servicios, e incluso algunas tienen su backup nativo. Hemos sacado, por ejemplo, recientemente el backup, que me falta, ayer lo dijimos, ya en General Available, pues la capacidad de backup nativo de nuestras cargas de Kubernetes, ¿vale? Pero os acordáis, ¿no? ¿Qué es lo que buscáis vosotros? Lo que buscáis es esa solución unificada. Así que, nada, pues que no solamente es importante hablar de alta disponibilidad, ¿vale? Sino también de backup y, por lo tanto, bueno, pues lo ideal es tener pues una solución, sea la nuestra Actifio o sea cualquier otro vendor de cloud que os permita tener esa visión unificada de vuestro entorno on-premise, de vuestro entorno en GCP, en vuestro entorno multinube, ¿vale? Y que finalmente el destino de esa copia pues puede ser cualquiera de los niveles que hemos visto, Nearline, Coldline Archive de Google Cloud, ¿vale? Y ya hemos visto un ejemplo de pricing. Antes de, si que tenéis cualquier pregunta, es el momento ideal. Si no, os voy a contar, ¿vale? En un minuto unas formaciones que estamos haciendo en España, ¿vale? Pero como tenemos 2 minutos, si cualquier cosa, ponerlo ahora en el chat y ahora os cuento, ¿vale? Como os decía, aparte de estas sesiones que estamos haciendo con vosotros a través del FEM, tenemos sesiones ya de 2 días, 2 mañanas, se llama Cloud Liftoff, es el primer paso para acabar teniendo la certificación en Google Cloud, que son, bueno, pues ahora vamos a ver la agenda de algunos conceptos generales, ¿vale? Una visión en 2 mañanas de nuestras soluciones dentro de Google. Luego sería algo mucho más especializado que se llama el Orbit y son una semana entera con topics específicos, aunque solamente quizá podéis ir a uno de ellos, es nuestra recomendación y solamente al día que os interesa. Y luego, bueno, pues herramientas para obtener la certificación. El Liftoff, si os interesa, ahora os voy a decir el correo electrónico al que nos podéis escribir. Bueno, pues esta sería la agenda, ¿no? Donde vamos a ver, bueno, pues introducción a Google Cloud con demos, vamos a hablar de networking, vamos a ver, ¿no? Cómo construir una red virtual, la computación,
pues en 20 minutos, lo que también os he contado, ¿no? El almacenamiento y hacer, bueno, pues algún lab adicional. Y el día 2, pues como veis, son de 10 a 1:30. Estaremos hablando de bases de datos, BigQuery, Kubernetes, pues nuestra solución de modernización a través de Cloud Run, App Engine, temas de CDN, login y inteligencia artificial. Son 2 mañanas muy interesantes donde se ve, como veis, casi todo el catálogo de nuestras soluciones y simplemente si os interesa, ¿vale? O tenéis cualquier pregunta que no podamos resolver, este es nuestro correo electrónico, ¿vale? Les tomar nota y os contestaremos lo antes posible. Luis Alberto pregunta, ¿es posible usar el bucket como unidad en Windows y copiar backups de Windows Backup convencional? Sí, tenemos pues a través de, no es como una unidad en Windows, ¿vale? Sino que tú lo creas y luego tenemos comandos para poder hacer ese movimiento de los datos desde vuestro entorno on-premise hacia nuestro bucket, ¿vale? Entonces no es algo que tú, digamos, atacharías como unidad en Windows, ¿vale? Pero sí que a través de línea de comandos puedes hacer, por supuesto, esa copia. Y vale, pues estáis ya hablando temas de contratación. Bueno, pues ¿cómo podríamos hacer? Bueno, pues Josep, envíanos un correo a este que aparece, ps-iberia, y podemos verlo, ¿vale? Para ver cómo se podría llegar. Es nuestro día a día. Somos un equipo totalmente dedicado al sector público, así que estamos muy acostumbrados a lidiar, ¿no? con esa problemática de la contratación y cómo podemos ayudaros. Siempre, eso sí, lo hacemos a través de un partner, ¿vale? Eso es importante. No se hacen, ¿no? contratos directos con Google. Aquí acabaría la sesión. Si tenéis alguna pregunta más y si no, pues os esperamos. Creo que la siguiente es la semana que viene. Muchas gracias.